Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al 1 de julio de 2022. Bueno, hemos terminado el primer semestre de este 2022 y debo decir que los datos muestran que ha sido el peor primer semestre del año para el Standard & Poor's desde 1962. Así que bueno, no sorprende que estemos justamente en un momento donde lo que impera es lo que se llamaría el pesimismo de la descreencia, que, a ver, ¿cómo podríamos describir esto? Sería ese momento en el que todo lo malo se resalta y se pone como evidencia de que, bueno, todo de aquí en adelante va a seguir empeorando, mientras que todos los datos buenos, todo aquel dato que esté mostrando que tal vez las cosas están mal, pero no tan mal, o que vienen bastante mejor de lo que se está descontando en los precios, bueno, todo eso se ignora o se desestima completamente como, bueno, un datito positivo que no cambia el hecho de que todo en los próximos meses va a estar peor. O sea, la última vez que yo recuerdo que haya ocurrido algo semejante fue en el medio del COVID, en febrero, marzo de 2020, donde ahí, bueno, sobre todo en marzo, el mercado comenzó a recuperarse en medio de un descreimiento total de lo que estaba pasando, de que el mercado se estuviera recuperando, porque recordemos que en ese momento ya el mercado se recuperaba antes de las cuarentenas, porque las cuarentenas en Estados Unidos se impusieron principalmente en abril y en mayo, incluso parte de junio, y el mercado comenzó a recuperarse ya en marzo, el 23 de marzo. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente como los mercados siempre se anticipan, en febrero ya había anticipado la caída de la economía que iban a producir las cuarentenas que todavía no se habían impuesto en Estados Unidos, y ya en marzo, y ya entrando eso ya fue finales de marzo, ya en principios de abril, ya el mercado estaba comenzando a pricear la recuperación. Obviamente había todo tipo de narrativas, de discusiones, muchos le atribuían la recuperación de las acciones exclusivamente a la Fed, lo cual no voy a decir que es ridículo porque algo de verdad puede tener, pero a ver, el mercado comenzó a recuperarse priceando, incorporando en los precios las mejoras en los balances que habrían las empresas cuando la economía ya se reabriera completamente, ya anticipando la recuperación. Obviamente que la Fed pudo haber ayudado, pero a veces se le da a la Fed un poder que en realidad no tiene, lo cual a la Fed le viene re bien porque justamente goza de muy buena reputación y cuando el mercado, o sea, cuando Powell habla, el mercado lo escucha y evidentemente actúa en consecuencia, que es justamente el mayor activo de un banco central, justamente su reputación, que es justamente lo que no tiene el Banco Central de Argentina. O sea, siempre Guido Di Tella decía una muy famosa frase, donde él decía, la misma medida de política económica tiene efectos positivos o negativos dependiendo si la gente te cree o no te cree. O sea que la credibilidad para una autoridad como, por ejemplo, el presidente del Banco Central es algo sumamente importante, y hay que decir que la Fed goza de una credibilidad y de una reputación que excede la capacidad que tiene este organismo para realmente influir en el ciclo económico, en la economía, siendo que cuando uno mira lo que ha hecho la Fed, o sea, ni siquiera tenemos que irnos muchos años para atrás, podemos verlo directamente este año, la Fed es siempre reactiva, nunca la Fed es proactiva, o por lo menos en su discurso quiere decir Powell o Bernanke en aquel momento, o incluso Janet Yellen, que la Fed es un organismo proactivo que trata de anticiparse, como ellos dicen, tratamos de terminar la fiesta, o sea, antes de que la fiesta se desmadre, tratar de calmarla. En general nunca pasa, siempre la fiesta, digamos, en la economía se desmadra y después la Fed actúa, como han pasado en las crisis económicas. Pero lo que vemos es eso, es que, por ejemplo, Powell dijo en una conferencia de prensa hace no mucho que la Fed subiría 0,5% las tasas y que no estaban considerando 0,75. ¿Qué pasó? El dato de inflación al mes siguiente vino más alto de lo esperado y ¿qué hizo? Subió 0,75. O sea que nada de lo que diga Powell ni ninguna autoridad de la Fed
ni del Banco Central Europeo, ni de ningún otro banco central, está escrito en piedra, porque nada es vinculante. Ellos pueden cambiar sus opiniones y sus decisiones en todo momento. Entonces, a veces darle un poder, una enorme influencia a la Fed, creer que la Fed tiene una gran influencia en los mercados, a veces es contraproducente porque estamos asignándole al Banco Central, en este caso de Estados Unidos, un poder bastante más grande que el que realmente tiene, cuando la Fed en realidad básicamente lo que hace es tratar de reaccionar a lo que está pasando en los mercados y lo que está pasando en el ciclo económico. En este caso, para no seguir yéndome de tema, estábamos hablando de febrero-marzo, cuando las acciones comenzaron a recuperarse. Mucha gente, como imperaba en ese momento el pesimismo de la descreencia ante toda la incertidumbre que estaba generando el COVID, mucha gente decía justamente que las acciones estaban desconectadas de la realidad. Bueno, chocolate por la noticia, las acciones siempre están desconectadas de la realidad, porque las acciones, los precios de las acciones y de los bonos también, no viven en el presente, sino que lo que hacen es descontar escenarios futuros. O sea, en este caso, por ejemplo, lo que ya venimos diciendo siempre en estos informes es que las acciones en este momento se han movido en esta especie de corrección barra mercado bajista que estamos viendo, con un pesimismo demasiado extremo con respecto a el verdadero estado o deterioro que está mostrando la economía de Estados Unidos, la economía europea, la economía del mundo en general, porque los datos están mostrando, incluso los datos del PMI, que los vemos acá en estos informes todos los meses, ya han salido los preliminares de lo que fue junio y han venido positivos también, o sea que lo más probable es que cuando veamos el dato definitivo también veamos que la economía de Estados Unidos, las empresas han andado bastante bien, tanto en Europa como en Estados Unidos y seguramente en China también en el mes pasado, en junio. Pero aún así, bueno, son datos que no se tienen en cuenta. Han salido también informes de ventas, informes de producción, que han venido bien, más o menos, o sea, pero no han venido tan mal como lo que podemos ver que están descontándose en el precio de las acciones. En algún momento, obviamente, el mercado debería darse cuenta de esto, pero lo que necesitamos, por supuesto, es que la realidad se encuentre con las expectativas. Vamos a ver este mes, ya en julio, a finales de este mes, debería ya salir el dato del PBI de Estados Unidos durante el segundo trimestre de este año. Así que ahí efectivamente veremos si finalmente Estados Unidos está en recesión o no. En el mientras tanto, el mercado irá tratando de descontar justamente eso. Si justamente sale que Estados Unidos no está en recesión, eso va a ser una noticia bastante positiva y debería pegar muy bien en las acciones. Y incluso en el caso de que salga que Estados Unidos está en recesión, pero no tan mala como la que puede estar descontado en los precios, porque vemos estas enormes caídas que están descontando un escenario bastante sombrío para adelante, incluso eso podría ser tomado como una buena noticia. Pero bueno, a ver, concretamente seguimos estando en este mercado bajista que tiene más características de corrección de mercado que de mercado bajista, pero vemos que el índice esta semana ha tenido una caída, el martes tuvo una caída fuerte, vemos que hoy se recuperó, acá tengo en rojo la línea, digamos, que separaría la corrección del mercado bajista, aunque esto, obviamente, ya una vez cruzada, por más que la vuelva a cruzar para arriba, digamos, el mercado bajista ya estaría, entre comillas, inaugurado, aunque, repito, estamos en una circunstancia, o sea, creo que cualquiera va a poder concluir de que efectivamente este año estamos viviendo una circunstancia bastante atípica, tiene por supuesto muchas similitudes con otras correcciones de mercado que hemos visto, lo que no tiene justamente es muchas similitudes con otros mercados bajistas que hemos visto, así que yo sigo considerando esto más una especie de corrección, y al ser una especie de corrección, tenemos que decir entonces que esta baja no está principalmente provocada por un deterioro en los fundamentos de las empresas, y cuando hablamos de los fundamentos de las empresas hablamos de sus ingresos, de sus cash flows, de su situación financiera, sino que en lugar de eso, esto parece estar más orientado, está más provocada tantas bajas
por sentimiento inversor, y por lo tanto, bueno, va a ser el sentimiento inversor cuando se empieza a volver a tornarse positivo el que determine si efectivamente acá más o menos para el 17 de junio este ha sido el piso definitivo, o si efectivamente veremos más pisos más profundos, con bajas más profundas durante las próximas semanas. Eso obviamente será el sentimiento inversor el que lo decida si efectivamente Estados Unidos no está en recesión o está en una recesión que no es tan mala como la que está descontada en los precios. Podría efectivamente ser el piso definitivo. Así que eso lo iremos viendo a medida que la realidad se encuentre con aquello que está descontado en este momento en los precios. Obviamente que también se viene la temporada de balances, así que ahí vamos a tener momentos bisagra, digamos. Ahí vamos a tener momentos importantes cuando empiece a aparecer efectivamente la realidad de las compañías, a ver cómo han estado las compañías, cómo las ha afectado la inflación por sobre todas las cosas, a ver cómo se han comportado sus ganancias, y entonces ahí sí efectivamente veremos si todas estas bajas están realmente justificadas por un deterioro de los fundamentos, y entonces efectivamente este es un mercado bajista en toda regla, o si esto en realidad fue una corrección de mercado ligada a 6 o 7 causas, como ya las hemos mencionado en informes anteriores, que no han tenido la intensidad para deteriorar los fundamentos de las empresas ni de la economía de Estados Unidos lo suficiente como para generar una recesión. Y bueno, tendríamos que entonces ver el fin de esta corrección y la posterior recuperación. Eso debería empezar a verse durante este mes cuando empiecen a aparecer los datos de las empresas y de la economía, así que vamos a tener un mes bastante interesante y bastante movidito. Y entonces, por supuesto, o sea, a ver, teniendo en cuenta que no ha pasado demasiado durante esta semana, o sea, ustedes lo habrán visto, ni siquiera en los mercados hemos visto una baja, pero más o menos estamos en valores similares a los de las semanas anteriores. De nuevo, o sea, no tengo nada muy nuevo para decir, y bueno, el hecho de tener que hacer un informe semanal me obliga a tener que hablar y a veces repetir lo mismo. Pero siempre al final está la idea de, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si estoy comprado en CDRs? ¿Qué hago si estoy comprado, si tengo liquidez, por ejemplo, si quiero comprar? O sea, ¿son buenos precios para comprar o no? Bueno, eso todo depende de mis expectativas. O sea, está claro de que si yo vengo comprado con CDRs, si tenía comprado CDRs del año pasado, o he venido comprando CDRs ahora, o tengo CDR, no sé, desde el 2020 o desde antes, está claro, como ya hemos repetido varias veces, que salir a vender a estos niveles, y más si estoy vendiendo buenas compañías, como hemos ya mencionado también, o sea, las empresas en crecimiento, las empresas tecnológicas, de comunicaciones, de consumo discrecional, o sea, empresas que tienen muy poca deuda, buenos márgenes de rentabilidad, que están en industrias que están creciendo, que tienen ventajas competitivas, que tienen la capacidad de proteger sus ingresos de la competencia y protegerse de la inflación. Bueno, no tiene mucho sentido, si ya aguantamos esto, salir a vender las acciones ahora, porque volveríamos a estar en lo que mostraba el informe de Morgan Stanley de la semana pasada, que ahora vamos a repasarlo un poco más en profundidad, donde mostraba que a pesar de que las acciones habían tenido rendimientos del 10% promedio anual durante los últimos 20 años, el inversor promedio apenas había logrado superar a la inflación anual con sus rendimientos. ¿Por qué? Bueno, porque los inversores tienen la increíble capacidad de convertir buenos rendimientos en rendimientos mediocres o incluso negativos. ¿Haciendo qué? Y comprando cuando todo sube y vendiendo cuando todo baja. Y como ya dijimos, no harían lo mismo con una inversión inmobiliaria, por ejemplo. No harían lo mismo cuando tienen que comprarse un auto, pero sin embargo hacemos eso cuando invertimos en acciones y convertimos un rendimiento muy bueno, como podría ser el que han tenido las acciones durante los últimos años, en rendimientos muy malos, intentando adivinar dónde va a estar el piso, dónde va a estar el techo. Y bueno, y obviamente que generalmente nos sale mal porque es imposible saber dónde va a estar el piso, dónde va a estar el techo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un mercado bajista por magnitud, porque ha caído más del 20%, pero que no tiene las características de mercado bajista, porque la curva de tasa sigue estando con pendiente positiva, porque el crédito en Estados Unidos ha aumentado, ha acelerado durante este año, no se ha detenido como ocurre generalmente durante las recesiones, y
también viendo que las empresas en crecimiento han sido las que más han caído durante esta baja y no las empresas de valor, o sea, lo primero que tengo que considerar es justamente que si esto va a recuperarse en algún momento, no sé si ahora, este mes, o el mes que viene, o cerca de las elecciones, no lo sé, cuando esto empiece a recuperarse, como las empresas en crecimiento han sido las que más han caído, también deberían ser las que más se recuperen, porque eso es lo que ocasionalmente ocurre en los mercados bajistas. Si uno mira el mercado bajista de las.com y sobre todo el mercado bajista de 2008, uno nota eso, porque claro, entre las rarezas que tiene este mercado bajista o corrección prolongada, como quieran llamarles, está el hecho de que las empresas de valor han tenido rendimientos mejores a las empresas en crecimiento. De vuelta, a ver, como para volver a aclarar, ¿a qué me refiero cuando digo acciones de valor? Me estoy refiriendo a todas aquellas empresas que pertenecen al sector financiero, energético, o sea, petróleo, gas, industrial, utilities, materiales, o sea, oro, mineras como Vale, por ejemplo, de hierro, también las empresas químicas como DuPont, por ejemplo, y las empresas de consumo básico, como puede ser Procter & Gamble, por ejemplo, Walmart o incluso Coca-Cola, que está dentro de la industria de bebidas. Entonces yo cuando digo empresas value me estoy refiriendo a las empresas que pertenecen a todos esos sectores. Bueno, en general, en un mercado bajista, las empresas de esos sectores son las que más caen. Cuando hablé de sectores value, me olvidé de mencionar el sector de la salud, que el sector de la salud es el único sector que podríamos decir que es un sector híbrido, porque las farmacéuticas, por ejemplo, son empresas value, pero las empresas que fabrican equipamiento médico son empresas en crecimiento. Entonces ahí, dentro de ese sector, tenemos algunas industrias que son más industrias de valor, como la farmacéutica, e incluso algunos dicen las biotecnológicas, aunque ahí yo estoy un poco en duda. Pero después están la industria de equipamiento médico, que por ejemplo acá en Argentina tenemos el CDR de Abbott Laboratories, que el código es ABT, que es una excelente empresa del sector de la salud y es una empresa en crecimiento, aunque también tenemos a Pfizer y también tenemos a Johnson & Johnson, que son dos farmacéuticas que también cotizan acá en CDR en Argentina, pero que esas son dos empresas del sector de la salud value, o sea que no son empresas que uno esperaría que crezcan demasiado, porque aparte son gigantes farmacéuticas, o sea que ya no les queda mucho lugar geográfico para crecer y bueno, lo tienen más difícil que las empresas que hacen equipamiento médico, que sí están más en crecimiento porque además son empresas más pequeñas. Pero bueno, a lo que iba. Durante los mercados bajistas, las empresas que suelen caer más son las de sectores value. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque tienen más deuda, como ya les decía en informes anteriores cuando describíamos un poco a estas empresas, quitando el sector bancario, por supuesto que el sector financiero es un sector value, pero todos estaremos de acuerdo en que es un sector muy particular y que generalmente se analiza siempre aparte porque tiene reglas de juego diferentes a los demás, en el sentido de que la deuda para los bancos no es parte de su estructura de financiamiento, digamos, sino que es principalmente su savia vital, es básicamente su herramienta, es básicamente su materia prima, básicamente. O sea, así como en Barrick Gold tiene su maquinaria para extraer oro, bueno, los bancos tienen los depósitos de los clientes como materia prima para su negocio, que es justamente el de dar créditos hipotecarios, dar crédito a las empresas, etcétera, ¿no? Dar créditos para consumo. Bueno, todo lo que nosotros conocemos con los bancos. Pero bueno, quitando al sector financiero, que es un sector value, después el resto de los sectores que yo mencioné como sectores value, son empresas que por lo general recurren mucho más a la deuda bancaria que a la emisión de bonos corporativos, a la emisión de obligaciones negociables. Por supuesto, hay obligaciones negociables de empresas petroleras, hay obligaciones negociables de empresas del sector de materiales, hay obligaciones negociables de empresas del sector de consumo básico, pero son empresas que en general para sus actividades suelen recurrir bastante al financiamiento bancario. Entonces, si la curva de tasas en un mercado bajista se me aplana o incluso se me invierte, el financiamiento bancario para esas empresas se puede cortar o se puede restringir mucho
Y estas empresas no solo van a ver dificultadas sus posibilidades de crecimiento, sino además de sus operaciones normales, de sus operaciones del día a día, porque son empresas que recurren regularmente a la deuda. Obviamente, además de eso, son empresas que tienen alto apalancamiento operativo, o sea, tienen altos costos fijos con respecto a sus costos totales. Pensemos, por ejemplo, en una empresa, bueno, en una minera, la cantidad de maquinaria, en una empresa que extrae carbón. Googleen, vayan a Google y pongan imágenes en Google Imágenes y fíjense cómo son las máquinas para extraer carbón en minas de carbón. Es algo gigante, pero muy gigante, o sea, es capital muy grande, digamos, o sea, son empresas con un alto apalancamiento operativo, son empresas con muchos costos fijos, entonces son empresas cuyos ingresos y por lo tanto sus ganancias por acción suelen ser muy volátiles y por lo tanto son empresas más riesgosas. Además de todo, son empresas más cíclicas, o sea, ¿qué creen que puede pasar con el precio del petróleo si se viene una recesión en Estados Unidos y en Europa, como muchos están pronosticando? ¿Qué creen que pueden pasar? O sea, ¿qué creen que va a pasar con el precio del petróleo? Bueno, mi lógica, mi sentido común me dice que el precio del petróleo debería caer, como cayó en la crisis financiera de 2008. Vayan a ver el precio del petróleo, que había llegado a más de $120 en 2007 y se desploma con motivo de la crisis financiera de 2008, porque bueno, el mundo entero había entrado en una recesión. O sea, ¿qué creen que va a pasar con las empresas petroleras si vuelve a haber una recesión? Aunque por supuesto sería mucho más leve de la que hubo en 2008. Después, obviamente, las empresas de sectores value tienen menos posibilidades para crecer porque están en industrias bastante maduras. Pensemos, obviamente, otra vez en las empresas petroleras, las empresas productoras de commodities como de oro, de mineral de hierro, las empresas químicas. Pensemos en empresas como Walmart también, como Coca-Cola. ¿A dónde se puede expandir Coca-Cola? Ya, salvo a Corea del Norte, pero no hay otro lugar del mundo al que pueda llegar a expandirse. Entonces son empresas que lo tienen mucho más difícil para poder expandirse e incrementar sus ingresos gracias a la incorporación de nuevos clientes. Después, por supuesto, también son empresas que tienen menos ventajas competitivas justamente porque sus industrias son más maduras, porque sus industrias tienen menos barreras de entrada y porque ofrecen productos, servicios más comoditizados. De vuelta, o sea, como decíamos en informes anteriores, las empresas petroleras son aceptadoras de los precios de mercado, ya seas la ExxonMobil, ya seas Petrobras, o ya sea cualquier otra empresa petrolera, vos tenés que aceptar el precio de mercado. Salvo acá en Argentina, que inventamos cosas como el barril criollo, pero bueno, eso es algo muy propio de Argentina, ¿no? Pero en general, en el resto del mundo, las empresas petroleras aceptan el precio internacional. Por más que seas un gigante como la British Petroleum o ExxonMobil o Aramco, la petrolera saudí, no te queda otra más que aceptar los precios internacionales. No sos capaz de imponerle precios a tus clientes. Piensen, por ejemplo, en Apple. Como Apple sí es capaz de imponerle precio a sus clientes. Piensen, por ejemplo, en Google, piensen, por ejemplo, en Microsoft. Son empresas que son capaces de imponerle precio a sus clientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero dejar en claro? Que si esto efectivamente es un mercado bajista y efectivamente se viene una recesión en Estados Unidos y tal vez también en Europa, las empresas que por sus fundamentos más deberían sufrir en ese caso no son justamente las tecnológicas, las de comunicaciones y las de consumo discrecional, sino que son justamente las de más sectores value. Tal vez la de consumo discrecional tal vez puedan sufrir también un poco, pero ahí obviamente hay que de nuevo discriminar, porque si estamos hablando de Amazon es una empresa que pertenece al sector de consumo discrecional, pero también es la empresa que tiene Amazon Web Services, que es su línea de negocio que más está creciendo. Entonces también es una empresa bastante tecnológica. Lo mismo ya sabemos que pasa con Tesla. Tesla es una empresa automotriz, la industria automotriz está en el sector de consumo discrecional. Por lo tanto, tendríamos que pensar que, bueno, si se viene una recesión, también Tesla debería sufrir y deberían bajar sus ventas. Pero también lo mismo, Tesla al mismo tiempo tiene otras líneas de negocio como el self-driving car, o sea, el servicio de manejo automático, tiene otras líneas de negocio, bueno, ni que hablar todo su tema de robots e incluso están diciendo que a fin de año pueden llegar a sacar un celular. Vamos a ver, o sea, por ahora son todos rumores.
Pero claramente el mercado no evalúa a Tesla como una empresa de autos, sino también como una empresa tecnológica. Entonces, todo esto obviamente tiene que confluir en la idea de, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en este contexto donde estoy acá parado? Veo que las acciones llevan 6 meses cayendo, el pesimismo es enorme, tal vez estoy comprado en CDRs y por supuesto vengo perdiendo, a menos que tenga, no sé, 100% de CDR de empresas petroleras, o tal vez tengo liquidez y no sé qué hacer, y bueno, quiero aprovechar justamente para que este informe no sea algo repetitivo de todo lo que ya hemos visto en informes anteriores, seguir hablando un poco y explicar un poco más el tema de lo que sería la asset allocation, que en castellano podríamos traducirlo como la asignación de activos, o sea, de cómo asignar activos en mi portafolio. O sea, yo te voy a asignar activos en mi portafolio en base a lo que hablábamos la semana pasada o las semanas anteriores, en base a las preguntas que tenemos que hacernos antes de armar un portafolio, pero también en base a las expectativas que yo tengo. O sea, si yo considero que este mercado bajista va a continuar, vamos a suponer que estoy invertido en CDRs, 100% en CDRs. Entonces, si yo considero que este mercado bajista va a continuar y que le queda incluso 10% más de caída al Standard & Poor's, y que la realidad que va a venir va a ser peor que lo que las acciones están actualmente descontando en los precios, en términos de ganancias por acción, por ejemplo. O sea, yo creo que a pesar de todo lo que han caído las acciones, se quedan cortas porque la realidad va a venir peor. Bueno, entonces directamente me conviene, en ese caso, si yo creo que va a pasar eso, bueno, entonces sí, puedo salir a vender mis CDRs y comprar obligaciones negociables, que serían en este momento como la mejor alternativa a los CDR si es que quiero estar dolarizado. Pero a ver, si yo considero que este mercado bajista o esta corrección exagerada va a terminar pronto y que las acciones no van a caer mucho más porque el futuro va a ser mejor de lo que está actualmente descontado en los precios, bueno, entonces sí es el momento de aprovechar las bajas valuaciones que están teniendo las empresas, o sea, las que más han caído, porque efectivamente si el futuro va a ser mejor que lo que está descontado en los precios, entonces hay varias gangas, hay varias empresas a precio de oferta que están en el mercado. Y bueno, no hace falta decir, porque ya lo hemos visto en informes anteriores, que las empresas que más han caído durante toda esta corrección de mercado bajista que estamos viendo han sido justamente las de sectores en crecimiento. Justamente, cuando digo sectores en crecimiento, me refiero a tecnología, comunicaciones y consumo discrecional. Entonces, esas deberían ser las acciones a las cuales yo más debería estar apuntando si es que soy optimista con respecto a los próximos meses. Si es que soy pesimista, podría decir, bueno, directamente vendo mi portafolio CDR, me compro obligaciones negociables, y si es que estoy ahí en el medio diciendo, bueno, no sé, más o menos, podría, bueno, no vender mi CDR, pero si tengo más liquidez en el portafolio, lo que tendría que hacer sería, bueno, diversifiquemos en instrumentos, porque recuerden, yo siempre vuelvo a esto porque creo que es el mejor método para armar un portafolio. De hecho, mi tesis de maestría la estoy haciendo sobre esto, porque o sea, los datos han mostrado eso. Los datos han mostrado de que yo tengo que ir desde lo general a lo particular. Y lo que noto normalmente es que la gente dice, bueno, a ver, voy a comprar acciones argentinas, o voy a comprar Pampa, o voy a comprar Facebook, no sé, Apple, todo. Y es como que arrancan desde abajo, o sea, arrancan desde la última decisión, arrancan desde la decisión que le va a generar la menor repercusión en su portafolio. Porque si los CDR se recuperan, y yo dentro del sector de tecnología tengo a Apple, y tengo a Microsoft, y tengo a, no sé, a Adobe, por ejemplo, o a Nvidia, por ejemplo, si yo armo un portafolio, no va a haber mucha diferencia si a Apple le asigné, o sea, no va a haber mucha diferencia en el rendimiento final que voy a tener si a Apple le asigné un 10 o un 15% de mi portafolio, o a Microsoft le asigné un 10, un 8, un 9, un 12, o sea, no va a importar demasiado porque la decisión correcta fue haber comprado CDR de empresas en crecimiento en el momento indicado. Entonces, generalmente nos perdemos buscando si tengo que comprar el tal CDR o tal obligación negociable o tal bono que ajusta por ser, cuando en realidad la decisión que más repercusión va a generar en el rendimiento final de mi portafolio va a ser la de más alto nivel. O sea, si me conviene comprar CDRs en este momento u obligaciones negociables en este momento,
o bonos que ajustan por ser, o letras a descuento, por ejemplo. Entonces, el foco de mi portafolio tiene que estar puesto en el tipo de activos que yo le meto a mi portafolio, porque esa va a ser la decisión más importante. Y si quiero poner varios activos, y es sumamente recomendable tener varios activos diferentes en el portafolio, porque justamente es según lo que decía Markowitz, es el mejor almuerzo, el único almuerzo gratis que existe en las finanzas. Vieron que siempre se dice que en finanzas no existe almuerzo gratis. O sea, si yo quiero más rentabilidad, tengo que sí o sí asumir mayor riesgo. Bueno, Harry Markowitz, a pesar de que su metodología es muy cuestionable para armar portafolios de inversión, lo que sí hizo fue demostrar de que uno, a través de la diversificación, puede efectivamente obtener un mayor rendimiento asumiendo un menor riesgo, algo que hasta que apareció la teoría de Harry Markowitz se pensó que era imposible. Entonces, por lo general en el mundo de las finanzas, si uno quiere más rendimientos, tiene que asumir más riesgo. Entonces, por eso se dice no hay almuerzo gratis. Pero si uno sabe diversificar un portafolio y diversifica bien un portafolio, va a poder conseguir eso, va a poder conseguir un rendimiento más alto asumiendo un menor riesgo. Y obviamente cuando digo esto, no digo este año o el año que viene, digo en portafolios que duran más de 5 años. Acá estamos hablando de personas que invierten más a largo plazo para algún objetivo particular, para su retiro, por ejemplo, para comprar un departamento, no sé, para que tienen un objetivo un poco más grande y que necesitan de capitalización, o sea, de armar un portafolio de inversión y no andar asustándose o moviéndolo ante cada noticia que aparece en el mercado, sino que son personas que tienen que armar una estrategia de inversión en base a las preguntas que yo siempre suelo, que varias veces he mencionado acá en este informe, y que son justamente estas 3 preguntas que yo les hago a cada uno de los clientes, porque son las preguntas del momento cero, son las preguntas sin las cuales no se puede empezar a armar un portafolio de inversión, ya sea propio o ya sea para un cliente. O sea, preguntar cuál es tu horizonte de inversión, o sea, cuánto tiempo mínimo podés estar dispuesto a tener tu dinero invertido sin realizar ningún retiro. Eso es fundamental, porque ahí, si la persona me dice voy a necesitar hacer retiros los próximos 6 meses, listo, los CEDAR quedan totalmente descartados, las acciones argentinas por supuesto también, posiblemente los bonos en dólares argentinos también, y tenga que irme directamente a una letra de descuento, por ejemplo, porque incluso ya ni siquiera podemos confiar en los bonos que ajustan por inflación. Entonces, segunda pregunta, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Cuánta disminución del valor de tu portafolio podés tolerar y seguir durmiendo tranquilo? Y eso es sumamente importante, porque desgraciadamente no han sido pocos los casos que me he encontrado de clientes que justamente por no indagar suficiente se les invirtió en activos cuyo riesgo después se demostró que ellos no estaban dispuestos a tolerar. Y obviamente cuando pasa eso, después generalmente uno mismo o el cliente, en caso de que uno esté armando un portafolio de inversión para otra persona, termina cometiendo los errores que ya habíamos mencionado del informe de Morgan Stanley. O sea, terminan vendiendo cuando todo cae o quiere comprar cuando todo sube, sin darse cuenta del riesgo que están asumiendo. Y bueno, ¿qué pasa? Terminan perdiendo dinero, básicamente. O sea, terminan a largo plazo, pasan 6 meses, pasa un año y medio, y se dan cuenta de que, medidas en dólares, por ejemplo, sus rentabilidades han caído. Entonces, y bueno, es algo que nunca nos debe pasar y que nos pasa por tomar malas decisiones, por asumir un riesgo que no estamos dispuestos a tolerar, y eso es porque o no nos conocemos a nosotros mismos, o sea, como inversores, digamos, o sea, nos mentimos a nosotros mismos, o sea, cuando el mercado está subiendo y todo el mundo está comprando, nos mentimos a nosotros mismos y nos metemos porque tenemos miedo de quedarnos afuera. Y bueno, después terminamos tomando malas decisiones cuando de repente pasaron 6 meses y nuestro portafolio de CEDAR no ha hecho más que caer. Y bueno, y la última, por supuesto, es cuál es tu objetivo de inversión, cuál es tu rentabilidad esperada, cuál es el rendimiento promedio anual que pretendés que tenga tu portafolio en su totalidad. Esto es muy importante. Por lo general, lo que me he encontrado con los clientes es que me dicen yo quiero ganarle a la inflación o yo quiero ganarle al dólar. No suelen decirme yo quiero 15% anual en dólares de rendimiento. No suelen decirme eso. Acá en Argentina nos hemos limitado a decir quiero ganarle a la inflación o quiero ganarle al dólar. Afortunadamente la gente entiende que no se pueden las dos cosas a la vez. O asumís un riesgo, o asumís riesgo de tipo de cambio, o asumís riesgo de
inflación. En algunos años te va a salir bien, en algunos años te va a salir mal, pero básicamente si uno logra definir esto para uno mismo, entonces ya después va al mercado a ver el menú de alternativas que hay y puede tomar mejores decisiones. De hecho, es sumamente recomendable esta guía, que es gratuita, que la publica Morgan Stanley cada trimestre, y como ven, esta es la del 31 de marzo. Seguramente, no sé si la semana que viene, pero seguro ya en este mes va a salir la del Q3, o sea, la de que inaugura el Q3 hasta el 30 de junio. Y simplemente tienen que ir a Google y poner esto, Guide to the Market, JP Morgan, y les va a salir. Es una excelente guía, porque la verdad, o sea, es larga, está en inglés por supuesto, pero es un muy buen resumen de lo que ha pasado en los mercados durante ven que llegamos hasta 2001, o sea, si uno quiere ver los rendimientos, la verdad que es sumamente interesante. Y el que particularmente me interesa hoy es el de la página 61, que es que es el que más me ayuda a destacar la importancia de esto. O sea, de prestarle mucha atención a los tipos de activos financieros que metemos en el portafolio. Esto, como ven, esto estaba al 31 de marzo. Y acá lo que hace JP Morgan es poner los rendimientos anuales que han tenido diferentes tipos de activos de inversión. Vemos acá también el year to date, que sería como desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. En este caso, o sea, después vemos que, bueno, vamos a ver bastantes modificaciones en el informe actualizado, pero no me voy a concentrar en esto, me voy a concentrar hasta 2021. Acá abajo está bueno porque también te pone qué es cada cosa, porque cuando uno dice large cap, o sea, acciones de gran capitalización, acá estamos hablando del Standard & Poor's, después estamos hablando, que venimos hablando en estos informes de los rates, que desgraciadamente en Argentina no se puede invertir en rates, pero afortunadamente la mayoría de los agentes de bolsa de Argentina permiten invertir en Estados Unidos, muchos tienen cuenta en Interactive Broker, Grupo Cari, por ejemplo, tiene convenio con Interactive Broker para poder invertir en Estados Unidos, o sea que hoy, digamos que casi cualquier inversor argentino en su agente de bolsa debería tener la posibilidad de invertir en Estados Unidos. Entonces esto, digamos, le puede servir a cualquier inversor que tenga una cuenta en un agente de bolsa argentino, pero después vamos a ver qué tenemos acá en Argentina para hacer este tipo de diversificación. Acá lo que vemos es que JP Morgan divide en, bueno, Emerging Market Equity, renta fija, cash, que sería plazo fijo básicamente, o sea, o una High Interest Account, commodities, que utiliza el índice de commodities del Chicago Board Exchange, Small Caps, que en este caso utiliza el Russell 2000, que es el índice de 2000 acciones de baja capitalización. Entonces vemos todo esto y vemos también Developed Market, o sea, acciones de mercado desarrollado, donde acá utiliza un índice de MSCI, que también tiene sus propios ETFs. Así que vemos acá una linda variedad de lo que podríamos meter acá, en todo lo que serían los tipos de activos financieros que uno tiene disponible. Obviamente que tienen los commodities. Dentro de los commodities uno podría dividir también en metales preciosos, como oro, plata, o energía, como puede ser petróleo, por ejemplo, o metales, como puede ser hierro, pero ahí ya estaríamos demasiado yendo muy en profundidad. Y fíjense que también está acá en blanco un portafolio que arman la propia gente de JP Morgan, donde digamos que sería un portafolio bastante diversificado. Y lo bueno es que acá explican todo, acá en la nota al pie explican todo bastante bien para que uno sepa. Por ejemplo, en cuanto a los rates, utiliza un índice que afortunadamente tiene ETF que se puede comprar, que es el Narrate, que está acá, Narrate Equity Rate Index, que está hecho por Inglaterra, por la gente del mercado del FTSE de Inglaterra. Así que acá uno puede ver cómo han ido variando rendimientos de diferentes activos financieros a lo largo de más de 10 años hacia atrás. Y lo que me importa mucho es que veamos lo imposible, lo difícil que es poder saber cuál va a ser el tipo de activo que va a tener los mejores rendimientos el año que viene
y la diferencia que eso puede hacer en nuestro portafolio, porque vemos el spread importante que han tenido los rendimientos de diferentes tipos de activos financieros a lo largo de los años. Y acá también JP Morgan lo que hace es juntarnos, o sea, es decir, 2007-2021, lo que mejor anduvo fueron el Standard & Poor's, que rindió un 10% por año. Después estuvo el Russell, que estuvo rindiendo un 8 y pico. Después estuvo el Rates. Ahora, miren qué interesante. Los Rates rindieron 7,5 promedio anual en dólares, pero tuvieron la mayor volatilidad de todas. Mientras que el Standard & Poor's rindió más y tuvo menos volatilidad. Está más abajo en cuanto a volatilidad. ¿Por qué? Porque vemos que los rates acá, miren, 2010 fue lo que más rindió. 2011, 2012, 2014, 2015, 2021. Pero de la misma manera, 2007 fue por lejos lo peor, porque obviamente era la crisis financiera e hipotecaria de las hipotecas subprime. 2008 tampoco tuvo un lindo rendimiento, menos 37%. Y acá, por supuesto, con el COVID, la gente dejó las oficinas, así que los bienes raíces cayeron muchísimo. Entonces también tuvo un rendimiento que no fue, o sea, fue mucho peor durante el año, pero se recuperó, pero también fue lo peor del año. Entonces tiene una enorme volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que importa? Que cuando uno diversifica su portafolio, puede amortiguar mucho la volatilidad que tiene el mismo y capturar un muy buen rendimiento que uno puede ver expresado en este gráfico a largo plazo. Y fíjense, si me voy un poco más para atrás, una de las cosas que son una lástima con este informe de JP Morgan es que en la página web, que si googlean, ya leo, si googlean Guide to the Market JP Morgan la van a encontrar, solamente ponen el último informe publicado, o sea, no puedo ver los anteriores. Entonces quería ver si podía descargarme informes anteriores como para ir viendo esto también más cercano al 2000, a la burbuja de las .com, para que se vea también cómo han ido cambiando los rendimientos de los diferentes activos financieros a medida que va cambiando el mundo. Entonces, lo máximo que conseguí fue esta imagen de bastante mala calidad que me muestra de 2015 hasta el año 2000, porque desafortunadamente, le repito, o sea, este tipo de informes no me deja descargar los anteriores, así que tuve que ir a buscar a imágenes de Google a ver qué es lo que encontraba, y este fue el más respetable en cuanto a calidad que encontré, así que imagínense cómo eran los anteriores. Encontré también algunos, pero eran de 2019, 2018, y yo quería algo más cercano que me muestre lo que fue la década de los 2000. Vean la diferencia de la década de los 2000 con la década de 2010. O sea, en la década, acá me marca cuando me muestra informes, los rendimientos del 2000 al 2015, lo que mejor rindió en ese momento fueron los rates, incluso con la crisis financiera de 2008 y todo. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Aprovechemos la diversificación. Si pueden invertir en Estados Unidos, aprovechen a diversificar, porque los rates, los ETFs de empresas, los ETFs de bonos corporativos, los ETFs de sectores, de industria, son muy buenas alternativas para diversificar de una manera correcta nuestro portafolio de inversión y de esa manera no pasarla tan mal en estos contextos donde los mercados hacen correcciones, y si tenemos el 100% de nuestro dinero invertido ahí, la vamos a pasar mal. O sea, de vuelta, si mi tolerancia al riesgo, como marco yo acá, si mi tolerancia al riesgo es lo suficientemente alta para tolerar lo que está pasando ahora con las acciones, ¿qué es lo que me dice acá JP Morgan? Las acciones son lo mejor, es lo que me muestra acá. 2007, 2021, no hubo con qué darle a las acciones. Fíjense que le ganaron casi por 2% a las small caps, que sería el Russell 2000, y encima con bastante, como vemos acá, bastante menor volatilidad. O sea, ¿qué es lo que me dice los datos históricos? Si mis objetivos de inversión requieren 10% de rendimiento por año en dólares durante, no sé, 10, 15 años, como vemos acá en este informe, lo mejor que puedo hacer es tener la mayor parte de mi portafolio invertido en empresas de buena calidad, que sería, digamos, el Standard & Poor's. Entonces, eso es lo que me dicen los datos históricos. Pero obviamente, o sea, si una persona necesita esos rendimientos, pero no está dispuesto a aguantarse lo que fue un 2018, un 2020,
o un 2022, bueno, esa persona tiene objetivos de inversión que no van de acuerdo con su tolerancia al riesgo. Y a esa persona hay que decirle, mira, o una o la otra. O te quedás más tranquilo e invertimos en algo que tenga menos volatilidad, o aceptás asumir una mayor volatilidad, pero después calavera no chilla. O sea, estás invertido en acciones, vos sabés que esto ocasionalmente ocurre. Entonces, podés invertir, tenés los datos históricos que te muestran de manera aproximada cuáles son los rendimientos que dan los diferentes activos de inversión. Entonces, estás invertido de manera consciente y sos consciente del riesgo que estás asumiendo y de qué es lo que podés esperar en tu portafolio como rendimiento futuro. Porque lo que vemos acá, y es lo que yo quiero enfatizar nuevamente, es cómo cambian los rendimientos de los diferentes activos de inversión de un año para otro. Vemos acá, por ejemplo, la década de los 2000 al 2010 fue una década gobernada por commodities y por emerging market. Recuerden que China en 2001 entró a la Organización Mundial de Comercio, o sea que ahí se le abrieron las puertas a China para comerciar con todo el mundo. Entonces China empezó a demandar una cantidad de commodities y una cantidad de bienes industriales enormes, y eso favoreció, por supuesto, a emerging market, que estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Brasil, bueno, en Brasil ya lo dije, México, Corea del Sur, que por alguna razón, yo no sé por qué, hay clasificaciones que lo siguen poniendo como un país emergente y no un país desarrollado. Taiwán también, por supuesto. Entonces estamos hablando de todos esos países. O sea, cuando China se abre al mundo y empieza a comerciar, empieza a generarse un crecimiento económico como no se había visto nunca. Y bueno, los emerging markets, las acciones de emerging markets, sobre todo empresas, como les decía, de China, de Brasil, de México, de Rusia, de Sudáfrica, por ejemplo, empiezan a andar muy bien, y las empresas de mercados emergentes vean que están entre los primeros puestos en la mayoría de los años de entre el 2000 al 2009-2010. Después se caen, aunque acá vemos que ocasionalmente tienen buenos rendimientos, pero lo que quiero marcar es esto, la gran volatilidad, o sea, lo difícil que es poder saber qué es lo que mejor va a rendir el año que viene, porque son tantas las variables que entran en juego, que es imposible saber. Si yo me paraba en diciembre de 2021, miraba las acciones y veía que las acciones estaban muy bien y que tal vez tendrían una corrección, pero que estaban dadas las condiciones para que la inversión en las acciones, los rendimientos de las acciones siguieran bien. Y bueno, vieron lo que pasó, la inflación, sobre todo la invasión de Rusia, las cuarentenas en China, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Y hoy, si vemos acá, vemos que commodities, esto está, acuérdense, al 31 de marzo, vemos que commodities es lo que mejor ha andado durante este año, y si desglosamos el índice Standard & Poor's, por supuesto, el sector energético también anduvo muy bien, y seguramente el sector de materiales también, pero bueno, vemos qué es lo que ha pasado. Entonces, pensemos eso, posicionándonos a finales de 2021, cómo sería 2022 y qué es lo que en realidad termina pasando. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Para enfatizar esto, para enfatizar que no desprestigiemos la idea de la diversificación a la hora de armar un portafolio de inversión para poder cumplir principalmente con estos objetivos. Porque lo importante es que uno duerma tranquilo, sabiendo que puede cumplir sus objetivos de inversión y siendo consciente de en qué está invertido. Entonces, si yo estoy en Argentina en este momento y tengo un cliente que viene y me dice, mira, yo necesito 10% anual en dólares a lo largo de 10 años, bueno, CDRs. O sea, podría llegar a ver el tema de una ON, porque hay ONs que están rindiendo más de un 10% anual en dólares, o incluso más o menos eso, pero para estar seguro yo le diría, lo único que te queda es principalmente CDRs. Y obviamente ahí tenés que estar dispuesto a asumir el riesgo del que ya venimos hablando. Si la persona no está dispuesta, bueno, o cambia la tolerancia al riesgo o cambia los objetivos. Pero si una persona me dice, mira, yo soy riesgo súper conservador y quiero invertir el dinero, pero necesito hacer retiros en el corto plazo, bueno, lo único que puedo ofrecerle a esa persona por sus características son letras a descuento. ¿Y cómo puedo ver eso? Bueno, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales saca todos los días varios informes
que los puedo ver acá en el menú de informes, que son todos estos. Y acá tengo el informe de letras del Tesoro, que de hecho lo descargué acá. No pude descargar el de hoy, pero descargué el de ayer. Entonces vemos que hoy, para una persona de perfil súper conservador que necesita dinero a corto plazo, le puedo ofrecer estos rendimientos, que están por encima de la inflación, desgraciadamente por todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas en la curva de los bonos Concer. Entonces, una persona que necesita, por ejemplo, el dinero para septiembre, bueno, tengo una LEDE que vence el 30 de septiembre y que me está rindiendo 72,35% de TIR anualizada si es que yo la compro a estos precios. Y es muy fácil, la compro a 87,70 y siempre me paga 100 al vencimiento. O sea que es un instrumento muy sencillo, que le recontra gana el plazo fijo, que es muy seguro, o esperemos que lo siga haciendo, y que me está rindiendo por encima de la inflación. O sea que la persona más conservadora tendría que estar invirtiendo en este tipo de instrumentos. Ahora bien, si volvemos acá y la persona me dice, mira, yo quiero ganarle al dólar, yo quiero rendimientos en dólares, no quiero ceder, me parecen demasiado riesgosos, así que yo quiero un riesgo más bajo, más moderado. Bueno, en ese caso, lo único que tengo para ofrecerle, si la persona quiere algo, si quiere dólares y es un inversor más conservador, también lo mismo, vengo acá, tengo el informe diario del IAMC, que es este que está acá, que también es el informe al cierre de ayer, y me voy a la página 8, y acá tengo las obligaciones negociables. Entonces tengo acá todas las obligaciones negociables con sus TIR anuales. Entonces veo que si quiero una obligación negociable muy segura, como puede ser la de Arcor, por ejemplo, me está rindiendo anualmente un 4% anual en dólares. Se mueven mucho los rendimientos de las obligaciones negociables, pero acá tengo un instrumento de inversión que me ofrece eso. ¿Quiero un poco más de rendimiento? Bueno, tengo por ejemplo la de Mastelone, que es la de la Serenísima, la empresa dueña de la Serenísima, que me está rindiendo 10,74%. Tengo de Petrobras también, por ejemplo, que me está rindiendo casi un 10%. Acá obviamente siempre se recomienda diversificar, no comprar todo el dinero en una sola obligación negociable para no estar expuesto al riesgo de una empresa en particular. Así que hoy por hoy en Argentina, una persona con un riesgo bajo y con unas pretensiones de rendimientos en dólares, lo único que podría converger o encajar en ese tipo de perfil conservador que quiere rendimientos en dólares sería esto, y muchos dirían que no es algo de bajo riesgo, bueno, dependiendo de la empresa que compremos, dependiendo también de lo que ocurra con los gobiernos argentinos, pero vemos que el mercado, por ejemplo, de las obligaciones negociables de YPF le está dando un 20% de rendimiento, o sea que claramente las considera como instrumentos más riesgosos. Vemos acá de nuevo obligaciones de YPF rindiendo 24%, mientras que una obligación negociable de Arcor que vence un año antes rinde 4%. O sea, claramente el mercado asigna a través de la TIR sus expectativas de riesgo y de rentabilidad de las empresas que justamente están emitiendo estas obligaciones negociables. Todas, salvo la YPF, me parece, tienen calificación A, o sea que son un gran instrumento de inversión. Pero, de nuevo, yo parto siempre desde acá, parto desde lo que el cliente me dice y es lo que tengo que hacer para mí mismo si yo quiero armar un portafolio de inversión. O sea, mi horizonte temporal, mi tolerancia al riesgo, mis objetivos de inversión, y eso tiene que cuadrar en un portafolio de inversión, que obviamente se hace con esta metodología. Porque ya después si la persona quiere, obviamente, si la persona quiere más de un 10% anual en dólares de rendimiento durante un periodo prolongado de tiempo, no tengo otra que ir a CDRs. Podríamos ver el tema de bonos argentinos, podríamos ver el tema de acciones argentinas, pero ahí ya estamos pensando en un riesgo muy alto, o sea que el cliente ya tendría que ser un cliente que toleraría riesgos muy altos y riesgos de pérdida permanente de capital, porque ya lo hemos visto en bonos argentinos y lo hemos visto en acciones argentinas. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de armar un portafolio de inversión. Y nuevamente, siempre siendo consciente de que es muy difícil poder saber qué es lo que mejor rendimiento va a tener el segundo semestre de este año, por ejemplo, o el año que viene, y por eso justamente, si uno es consciente del riesgo que asume y le gustan las acciones, por ejemplo, y es consciente de que si compra buenas empresas a largo plazo
le va a ir bien, pero no sabe cuándo va a ser, porque depende del mercado, cuándo va a llegar el piso, cuándo esto va a comenzar a recuperarse, puede tener el 100% de su portafolio en acciones, de hecho yo lo tengo, 100% en CDRs, pero uno es consciente del riesgo que asume. Lo que no puede pasar es que uno esté invertido en un portafolio y no sea consciente de los riesgos que está asumiendo, de la volatilidad que está asumiendo, porque después pasa lo que vemos ahora. Pasa esto, la persona se da cuenta de que su portafolio era mucho más riesgoso de lo que parecía el año pasado y empieza a cometer errores. Empieza, bueno, vendo todo y me meto en CDR, en CDR no, en obligaciones negociables, o sea, y empiezo así. Y vendo todo, generalmente vendo tarde, después si esto se recupera, de vuelta, esperan y capaz que empiezan a comprar cuando ya todo ha subido bastante, entonces siempre llegando tarde a todos lados y gracias a eso convertimos una buena rentabilidad potencial que podría tener nuestro portafolio, como nos muestra acá JP Morgan, que podría ser de un 10% anual en dólares con las acciones de Estados Unidos, y lo convertimos en un mal rendimiento porque andamos tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Y creo yo que acá queda bastante claro que es bastante difícil poder anticipar qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el mejor instrumento para los próximos 6 meses o para el próximo año, y por esa razón es que uno debería aprovechar y diversificar, o en todo caso, si quiere focalizar su portafolio en un solo instrumento, al menos es consciente del riesgo que ha asumido. Así que espero que se haya entendido por qué hay que darle tanta importancia a esto, más que nada para que uno pueda dormir tranquilo y que sea consciente del riesgo que está asumiendo en su portafolio. Obviamente eso lo puede hacer uno mismo, o para eso justamente está su asesor financiero, o sea, o su agente de bolsa, para ayudarlo en el armado de este portafolio, para que uno sea capaz de armar un portafolio que sea capaz de responder exitosamente estas 3 preguntas y que se ajuste perfectamente al horizonte temporal que uno tiene para su inversión, o sea, cuánto tiempo lo voy a dejar sin tocarlo, cómo voy a dormir tranquilo y quedarme tranquilo con mis inversiones, y cuál es el rendimiento que yo pretendo que me dé mi portafolio, porque eso tiene que estar atado a objetivos de inversión. O sea, uno no invierte en bolsa porque le gusta ver las acciones subir, porque, no sé, le excita ver que su cartera de CDR sube. No, o sea, invierte en bolsa porque espera algún día retirar ese dinero para comprar otra cosa, para comprar un objeto o una experiencia, no sé, un departamento o el retiro o irse de viaje o lo que sea. Entonces, el portafolio tiene que estar perfectamente diseñado para poder responder a estas preguntas y que entonces uno sea capaz de tener su dinero invertido en instrumentos cuyo riesgo del cual uno es consciente y que a su vez tiene la potencialidad de generarle en un plazo de tiempo que la propia persona estimará los rendimientos que les permitan cumplir con sus objetivos de inversión. Así que bueno, nos encontramos acá. Es un muy buen momento, estamos en un muy buen contexto para poder realizar este tipo de análisis, para ver qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque esto va a seguir, no sé si va a seguir para abajo o va a seguir para arriba, se puede recuperar o puede seguir cayendo, pero este tipo de decisiones sobre qué le meto a mi portafolio de inversión, cómo armo mi portafolio de inversión, son puntualmente las decisiones que me van a permitir cumplir con mis objetivos de inversión o no. O sea, convertir buenos rendimientos potenciales que han tenido, como ya les decía, los rates, las acciones de Estados Unidos, los bonos corporativos que han rendido 5 o 7% anual en dólares, los bonos corporativos en Estados Unidos, o las obligaciones negociables que también han dado buenos rendimientos. Bueno, nuestras decisiones van a ser las que determinen si esos buenos rendimientos que han dado estos instrumentos van a ser capturados por nosotros, por nuestro portafolio, o si por el contrario, con nuestras malas decisiones y con nuestros errores, vamos a provocar lo que dice acá JP Morgan, que es esto, que es lo que veíamos la semana pasada, que justamente es convertir buenos rendimientos en rates en emerging market stocks, acciones, el Standard & Poor's, por ejemplo, y si lo vamos a convertir a esto en un mal rendimiento, como es acá el inversor promedio, que durante estos 20 años, 2001 a 2020, que ha evaluado JP Morgan, han tenido un rendimiento promedio anual de 2,9%, los inversores promedio, siendo que el Standard & Poor's en esos 20 años dio un 7,5%, y recordemos que en estos años hubo 2 crisis financieras, o 3 podríamos decir si incluimos el COVID, y aún así
vean los rendimientos que han dado los diferentes activos de inversión, y aún así el inversor 2,9, apenas un poquito por arriba de la inflación. Y otro gráfico muy interesante del mismo informe de JP Morgan es este, donde justamente nos muestran las volatilidades que tienen diferentes activos de inversión y la combinación, cómo ayuda mucho la diversificación. Por ejemplo, las acciones desde 1950 a 2021, el mejor año del Standard & Poor's fue 47, el peor año menos 39, o sea, esto es volatilidad, digamos, esta es la volatilidad de las acciones, pero fíjense que a medida que avanzamos en el tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, la probabilidad de que nos vaya bien es extremadamente alta. Por supuesto, generalmente uno no aguanta 5 años invertidos en la misma acción, en las mismas empresas, pero bueno, que sepamos que los datos muestran esto, que si uno compra acciones de buenas empresas, a la larga siempre le va bien, y si uno diversifica su portafolio correctamente y no toma este tipo de malas decisiones, a la larga también debería poder ser capaz de capitalizar los rendimientos de buenos activos de inversión en una buena combinación que le permita tolerar el riesgo del inversor y de esa manera poder cumplir eventualmente los objetivos de inversión que uno tenga. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.